Buenos días. It's so good to be here. Es tan bueno estar aquí. And my third trip to Argentina. Este es mi tercer viaje a Argentina And according to my wife, it will be my last trip. y de acuerdo a mi esposa va a ser mi último viaje. She said, send the videos, leave my husband at home. Ella dijo, envíen los videos, dejen a mi esposo en mi casa. I have to tell you about three pastors. Quiero contarle de tres pastores. One was Calvinist, Uno era calvinista, one was an Armenian, otro era arminiano and one was a charismatic. y otro era un carismático. And they died. Y murieron. And unfortunately, they went to hell. Y desafortunadamente fueron al infierno. And now they were a little surprised to see each other there. Estaban un poco sorprendidos de verse allí. So they asked the Calvinist first, Así que le preguntaron al calvinista primero, because they're always the most erudite or smartest or porque son siempre los más eruditos o más inteligentes. well, how come you're here? Le preguntaron, ¿cómo es que estás aquí? Well, I've always believed in the sovereignty of God Y él dijo, bueno, yo siempre he creído en la soberanía de Dios and divine election. y en la elección divina. I guess I wasn't one of them. Yo creo que no era uno de ellos. So they asked the Armenian why he was there. Y le preguntaron al arminiano, ¿por qué estás aquí? Well, I lived almost a perfect life Dice, bueno, yo he vivido una vida casi perfecta until the day before I died. hasta el día justo antes de morir. I really blew it. Ahí la reventé. I guess that's why I'm here. Creo que por eso estoy aquí. So they asked the charismatic Y why le he was there. preguntaron al carismático, ¿por qué estás aquí? And he said, Y él dijo, I declare by faith that I'm not here. yo declaro por fe que no estoy aquí. Now somewhere I just insulted somebody here. De alguna forma, seguramente insulté a alguien aquí en esta audiencia. But here's my purpose for the story. Pero este es el propósito de mi historia. When we're fully in the presence of Christ Cuando estamos totalmente en la presencia de Cristo and we look at what we now presently believe, y miramos a lo que creemos en el presente, we're all going to say, vamos todos a decir, oops. "Uh, Do you think not? ¿no cree que va a ser así? Would all of those who are omniscient please stand, Todos los que sean omniscientes, por favor que se pongan de pie. and we'll offer you a counseling session. Y te vamos a ofrecer una consejería, una sesión de consejería gratis. We have one now right eye starting to slightly open. Ahora tenemos el oído, el ojo derecho que se está abriendo. For now we see dimly. Someday we shall fully see. Ahora vemos como en tinieblas o como en neblina, pero algún día vamos a ver plenamente. And we're all a little bit of a product of our own educational experiences, and Y todos somos fruto de nuestras experiencias educacionales en el pasado we have a tendency to see life from our y perspective. tenemos una tendencia a ver la vida desde nuestra propia perspectiva. But other people around the world have different perspectives. Pero otras personas en el mundo tienen otras perspectivas. And chances are they are just as correct as you are. Y la posibilidad es que ellos estén tan correctos como vos. And that's why I commit to you, I'm going to try to teach just the Bible as best I can. Por eso me comprometo delante tuyo que voy a enseñar la palabra lo mejor que pueda y lo mejor que sé. When I was a pastor, I used to tell our new members, Cuando era pastor solía decirle a los nuevos miembros, somewhere I'm sure my theology is wrong. en algún lugar sé que mi teología está equivocada. I don't want it to be, of course, No quiero que esté equivocada, but how arrogant to think otherwise. pero qué arrogante sería pensar de otra manera. So you hold me accountable Así que usted manténgame a cuenta. that everything that I write and say, there must be some basis for it in God's holy word. Que todo lo que yo diga debe tener una base escritural en la palabra de Dios. Now I have the privilege of traveling pretty much around the world, He tenido el privilegio de viajar casi por todo el mundo. and I observed the good of the church and sometimes the not so good. He visto lo bueno de la iglesia y a veces lo no tan bueno. But I've seen some things that are kind of true all around the world. Pero he visto algunas cosas que son verdad en todo el mundo. Most Christians are living under just 1/3 of the gospel.
La mayoría de los cristianos están viviendo en lo que sería más o menos un tercio del Evangelio. We presented Jesus as the Messiah, Presentamos a Cristo como el Mesías, and he came to die for our sins. que Él vino a morir por nuestros pecados, And if we put our faith in God, y ponemos nuestra fe en Dios, when we die, we'll get to go to heaven. y cuando morimos vamos a ir al cielo. Does that sound okay to you? ¿Parece bien? Actually, it doesn't to me, De hecho, no lo es para mí. because that would give you the impression that eternal life is something you get when you die. Porque eso da la impresión de que que la vida eterna es algo que uno recibe cuando muere. That is not true. Y esto no es verdad. He who has the Son has the life. Aquel que tiene el Hijo tiene la vida. What Adam and Eve lost in the fall was life. Lo que Adán y Eva perdieron en la caída fue la vida. What Jesus came to give us was life. Lo que Cristo vino a darnos es la vida. God created Adam and Eve to be physically alive, Dios creó a Adán y Eva para estar físicamente vivos, but also to be spiritually alive. pero también estar espiritualmente vivos. Physical life means that their body was in union with their soul. La vida física significa que su cuerpo estaba en unidad con su alma. If you died physically, you'd be absent from the body, but present with the Lord. Si usted muere físicamente, estaría ausente en el cuerpo, pero presente en su alma en el Señor. But they were also spiritually alive. Pero también había una vida espiritual. That meant their soul is in union with God. Esto significa que el alma estaba en unidad o en unión con Dios. Now, if they ate from the tree of knowledge of good and evil, Ahora, si ellos comieron del árbol de la sabiduría del bien y del mal, on that day they would surely die. en aquel día seguramente morirían. They ate and they died. Comieron y murieron. Physically? Físicamente, No, Adam lived another 900 years. no, Adán vivió otros 900 años. They died spiritually. Murieron espiritualmente. Now, physical death would be a consequence as well. Ahora, cosas vendrían como consecuencias But también. that would be later. Eso sería después, la muerte física. por As a ejemplo. result of the fall, we're all born dead in our trespasses and sins. Como resultado de la caída, todos hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados. That means you were born physically alive but spiritually dead. Esto significa que nacimos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. So if there's a dead man there Así que si hay un hombre muerto ahí and you wanted to save him, y usted lo quiere salvar, what would you do? ¿qué es lo que haría? Give him life. Darles vida. But if that's all you did, they would only die again. Pero si esto es todo lo que haces, van a morir otra vez. To save a dead man, you have to do two things. Para salvar a un hombre muerto hay que hacer dos cosas. First, you have to cure the disease that caused them to die. Primero tenés que llevar la enfermedad que causó su muerte. And the wages of sin is death. Y la paga del pecado es la muerte. So Jesus went to the cross. Así que Jesús fue a la muerte. He died for our sins. Fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Is that the whole gospel? ¿Eso es todo el Evangelio? No, finish the verse. No, termine el versículo. But the free gift of God is eternal life. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. And it's that life that determines who you are. Y es esa vida que determina quién eres. As many as received him, to them he gave the right to become children of God. Cuantos le recibieron, Él les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. So Jesus went to the cross. Así que Jesús fue a la cruz. Thank God for Good Friday. Gracias a Dios por el Viernes Santo. But what do we celebrate every spring? Pero ¿qué celebramos cada otoño? The resurrection. La resurrección también. It's the life. Es la vida. And the early church knew that. Y la iglesia primitiva sabía esto. What they celebrated every Sunday was the new life that we have in Christ. Lo que celebraban cada domingo era la nueva vida que tenemos en Cristo. Is that the whole gospel? ¿Eso es todo el Evangelio? No, it's only 2/3 of the gospel. No, es solamente 2/3 del Evangelio. According to 1 John 3:8, De acuerdo a 1 de Juan 3:8, Jesus came to undo the works of Satan. Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Now, when I go to a third world country, Ahora, cuando yo voy a un país del tercer mundo, it's that part of the gospel that they're waiting to hear, es esa parte del Evangelio que están esperando oír. because they're leaving little baskets of fruit around, Porque ellos dejan unas pequeñas canastas de frutas to appease the deities. para calmar a las deidades. Or they're consulting their quack doctor or the shaman O están consultando a su médico brujo o al chamán to somehow manipulate the spiritual world. para manipular de alguna forma el mundo espiritual. And here's the gospel. Y aquí está el Evangelio. He's disarmed.
Él lo ha desarmado. And in Christ you have authority over them. Y en Cristo tenés autoridad sobre estas Now deidades. that's the gospel they're waiting to hear. Y este es el evangelio que ellos están esperando oír. And that's just as much a part of the gospel as the fact that your sins are forgiven. Y esto es tan parte del evangelio como el hecho de que tus pecados son perdonados. Now look at Colossians chapter 2, Vamos a leer en Colosenses capítulo 2, verses 3 through 15. versículos 3 al 15. I'm sorry. It's 2, 3, 13 through 15. 13 al 15. Colossians 2 del 13 al 15. 2. I'm right there. Y dice así la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Now there's the three essential elements of the gospel. Aquí están los tres elementos esenciales del Evangelio. We're forgiven, Somos perdonados, we have new life in Christ, tenemos una nueva vida en Cristo and the God of this world is disarmed. y el Dios de este mundo ha sido desarmado. It's interesting that most people only understand about a third of that. Es interesante que la mayoría de la gente entiende solamente un tercio de esto. I've had the privilege to work with hurting Christians all over the He world. tenido el privilegio de trabajar con cristianos quebrados, sufrientes en todo el mundo. They all had one thing in common. Todos tienen algo en común, una cosa en común. None of them knew who they were in Christ. Ninguno de ellos sabía quiénes eran ellos en Cristo. They had no idea what it meant to be a child of God. No tenían idea de lo que significa ser hijo de Dios. If the Holy Spirit is bearing witness with our spirit Si el Espíritu Santo está llevando testimonio con su espíritu that we're children of God, de que son hijos de Dios, why weren't they sensing that? ¿por qué no estaban sintiendo esto? Now that really troubled me during the 1980s. Esto realmente me confundió en los años 80 I left the pastorate to teach at Telba School of Theology, y dejé el pastorado para enseñar en el seminario Talbot. but I went there with a major burden. Y fui allí con una carga principal. People had problems I didn't have an adequate answer for. La gente tenía problemas y yo tenía respuestas inadecuadas para ellos. And I really believed in my heart that Christ was the answer. Y yo realmente creía en mi corazón que Cristo era la respuesta. And truth would set people free. Y que la verdad los haría libre. And I did see people come to Christ. Y veía gente venir a Cristo. But they struggled with a lot of the same old issues. Pero luchaban con los mismos problemas de siempre. And so for the next 10 years of teaching, I personally went through a lot of paradigm shifts. Así que por los próximos 10 años en mi enseñanza pasé por cambios paradigmáticos en mi vida. One of the major changes for me was to discover myself who I was in Christ. Uno de los mayores descubrimientos fue descubrir quién era yo en Cristo. I may have known it theologically, Quizás lo sabía teológicamente, that I'm in Christ. que estoy en Cristo. But the sense of Abba Father really wasn't there in me. Pero el sentido del Abba Padre no estaba adentro en realidad. Even though I was assured of my salvation. Aun cuando estaba seguro de mi salvación. Then I discovered something else, Y después descubrí algo más, that for somehow had escaped my learning, que por alguna razón se escapó a mi aprendizaje, that salvation as applied to the believer que la salvación aplicada al creyente is past, present, and future tense. es pasado, presente y tiempo futuro. You have been saved, Hemos sido salvos, but you are right now being saved. pero ahora somos salvos, estamos siendo salvos. Someday you shall fully experience Y the algún día totality of salvation. vamos a experimentar la completa salvación. That hasn't happened yet. Eso no ha ocurrido todavía That won't until we're in a resurrected body fully in the presence of y God. ocurrirá cuando el cuerpo sea resucitado y estemos en la presencia plena. Now, I personally believe that God has given me the Holy Spirit. Yo creo personalmente que Dios me ha dado el Espíritu Santo. That's a seal, a pledge unto the day of redemption. Esto es un sello, un arras hasta el día de la salvación. And He's written these things that we may know that we have eternal life. Y dice la palabra que nos ha sido dado de tal manera que podamos saber que
tenemos vida eterna. It's common amongst the evangelicals to say, I was saved 10 years ago. Es común entre los evangélicos decir, fui salvo hace 10 años. You would never read that in early church literature Eso nunca lo leerías en la literatura de la iglesia primitiva, because they understood what I just mentioned. porque ellos sabían y entendían lo que les acabo de decir. And actually, sanctification is the same way. Y de hecho, santificación es lo mismo. I noticed in our evangelical world, Yo he notado que en nuestro mundo evangélico we all understand that we're created in the image of God. todos entendemos que hemos sido creados a la imagen de Dios. But tonight, read the creation account again. Pero hay una nueva creación. You're created in the likeness and in the image of God. Fuimos creados a semejanza de la imagen de Dios. Even the pagan still retains the image of Aún God. los paganos retienen la imagen de Dios. You can choose. Usted puede elegir. It's what separates you from the animals. Esto es lo que nos separa de los animales. What we lost was the likeness. Lo que hemos perdido es la semejanza. And when we become like Christ, Y cuando seamos como Cristo, we should be like him. seremos como Él. Sanctification is also past, present, and future Y la tense. santificación también es pasado, presente y tiempo futuro. People have always asked me over the years, what's God's will for my life? La gente me ha preguntado a lo largo de los años, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? It's a very easy question to answer. Es una pregunta muy fácil de responder. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3. God's will for your life is your sanctification. La voluntad de Dios para tu vida es la santificación. Now, that's different from the concept, is God guiding me to make career choices or that kind of thing? Eso es diferente de Dios guiándome a tomar decisiones en mis carreras, But God etcétera. has only one major plan for us, Dios tiene un plan singular o especial para nosotros, that we again conform to the image of God. que podamos ser conformados a la imagen de Dios. We're so caught up with what do I do Estamos tan atados por la idea de qué debemos hacer that we overlook who we should be. que nos olvidamos quiénes deberíamos ser. But if we understand the order properly, Pero si entendemos el orden apropiadamente, it's being before doing, es ser antes que hacer, character before career, carácter antes que carrera, maturity before ministry. madurez antes que ministerio. And if we turn that around Y si damos vuelta a esto, and you're in ministry, y usted está en el ministerio, you're going to have a midlife crisis. usted va a tener una crisis de mediana edad. And God will orchestrate that to bring you back on the right path. Y Dios va a orquestar esto para llevarte al lugar correcto. And in this area, I'm talking from experience. Y en este tema estoy hablando desde mi propia experiencia. I was on a very definite career path. Yo tenía una carrera bien marcada, bien Sí. definida. Chairman of the Practical Theology Department. Yo era el presidente del departamento de teología práctica en el seminario. I had 5 earned degrees, Me había ganado 5 títulos universitarios, including 2 doctorates, 2 doctorados, and God struck me down. y Dios me golpeó. Went through the most broken experience of my Y life. yo fui por el periodo más duro y de quebrantamiento en mi vida. For 15 months, I didn't know whether my wife was going to live or die, Por 15 meses yo no sabía si mi esposa iba a vivir o morir. and we lost everything we had. Y perdimos todo lo que teníamos. And then my 15-year-old daughter was raped, Y después mi hija de 15 años fue violada. and that led to a pregnancy. Y eso la llevó a quedarse embarazada. And I have a grandchild out there we adopted out. Tuve un nieto fruto de esto. Without question, the hardest 15 months of my life. Sin lugar a dudas, fueron los 15 meses más duros de mi vida. What God did was He brought me to the end of my resources Lo que Dios hizo me llevó al final de mis propios recursos so I could discover His. para que yo pueda descubrir los suyos. Every book that I've written was all after that. Todos los libros que he escrito fue después de esta experiencia. I wasn't any more knowledgeable, but I was just more dependent. No sabía más después de esto, pero era más dependiente. I had no idea how much my self-sufficiency No tenía idea cuánto de mi autosuficiencia was my greatest enemy to my sufficiency in Christ. era mi mayor enemigo a mi suficiencia en Cristo. I don't think there's anybody here Yo no creo que haya nadie aquí who knows any better than I do que sepa esto mejor que yo. that I can't set a captive free. Que yo puedo, que yo vine a salvar a
a libertar a los cautivos. that I can't bind up the brokenhearted. Yo no puedo sanar a los quebrantados de corazón. Only God can do that. Solo Dios lo puede hacer. That was the birth of Freedom in Christ Ministries. Este fue el nacimiento del ministerio Libertad en Cristo. All temptation is an attempt to get us to live our lives independent of God. Toda tentación es un atentado a vivir nuestra vida fuera de la voluntad de Dios. In a way, we're all like a modern Paul. De alguna manera todos somos como Some- Pablos Somewhere modernos. we're probably going to be struck down on a Damascus road, En algún momento vamos a ser golpeados en una carretera como la carretera Damasco. until the Lord comes along and removes the scales Y from our hasta que el eyes, Señor venga y remueva las escamas de nuestros ojos. and then we become an instrument in His hand. Y podamos ser un instrumentos en su mano. We stop serving God in our strength and our resources, Para que dejemos de servir a Dios en nuestras fuerzas y en nuestros recursos and we start serving God in His strength and His resources. y podamos servir a Dios en sus fuerzas y en sus recursos. It was without question the hardest time of my life, Sin lugar a dudas, fue el momento más difícil de mi vida, but it's the best thing that ever happened to me. pero fue lo mejor que me pasó. It's like the first steps to heaven are down. Es como que los primeros pasos al cielo son hacia abajo. It's a central teaching of all four Gospels. Es la enseñanza central de los cuatro If you want to evangelios. deny, if you want to follow Christ, Si usted quiere seguir a Cristo, deny yourself. niéguese a sí mismo. Essentially, deny self-rule. Esencialmente uno niega su autogobierno. Stop building your kingdom and build my kingdom. Está detenernos de construir nuestro reino y comenzar a construir el reino de Dios. He who wishes to keep his life will lose his life. Aquel que desea retener su vida debe perderla. It's a play on words. Parece un juego de palabras. Anyone who finds his identity and purpose in life Cualquiera que encuentra su identidad y propósito en la vida, in the natural order of things, en el mundo natural de las cosas, you're going to lose it someday. lo va a perder algún día. But if you find your life in Christ, Pero si usted encuentra su vida en Cristo, you'll have it now for all of eternity. usted la tendrá desde ahora y para la eternidad. It sounds so sacrificial, Suena tan sacrificado, but it's really not. pero en realidad no lo es. You're giving up the natural life to find the eternal life. Usted está dando la vida natural, la está entregando para recibir la vida espiritual. You're giving up the pleasures of things to find the pleasures of life. Usted da los placeres de las cosas para recibir los placeres o el placer de la vida. It's the magnificent defeat. Es la grandeza de la derrota. I met the enemy and I was he. Yo me encontré con el enemigo y ese enemigo era yo. Because nobody nor nothing can keep you from being the person God created you to be. Porque nada puede detener de que seas la persona que Dios ha determinado que seas. And that's God's will for your life. Y esa es la voluntad de Dios para tu vida. That itself is so liberating. Y eso en sí mismo es tan liberador. Now, if you look at the Christian church today, Ahora, si usted mira la iglesia cristiana hoy, past tense sanctification is called positional sanctification. la santificación en el término de pasado, en el tiempo pasado, significa santificación de posicionamiento. Present tense is called progressive sanctification. La santificación del presente es llamada santificación progresiva. And here, unfortunately, is where you can kind of divide the church. Y aquí, desgraciadamente, es cuando un poco se divide la iglesia. The holiness movement has always focused on past tense. El movimiento de santidad siempre se ha enfocado en el pasado. It's a done deal. Es algo hecho. That can lead to some serious problems. Eso nos puede llevar a algunos problemas bastante serios. One man said to me, I haven't sinned in 20 years. Un hombre me dijo una vez, no he pecado en 20 años. I said, really? Yo dije, ¿en serio? I said, if I asked your wife that, would she agree with you? Le pregunté, si le pregunto a tu esposa, ¿ella estaría de acuerdo con vos? If you say you have no sin, you're deceiving yourselves. La palabra dice que si decís que no tenés pecado, te estás engañando a vos mismo. Now, I kind of grew up in Reformed theology, Yo crecí como tipo en la teología reformada. and there the emphasis was all on progressive. Y el énfasis allí es en la progresión de la santidad. What's the problem there? ¿Cuál es el problema de la santidad progresiva? Well, you look at positional sanctification, that's just positional. Uno mira a la
santificación de posición en Cristo, como bueno, eso es una cuestión de posición, posicionamiento nada as though más. it has no practical effect on my life. No tiene efecto práctico en mi vida. Then you're going to spend the rest of your life Y vas entonces gastar el resto de tu vida trying to become somebody you already are. tratando de ser alguien que ya sos. Positional sanctification is the basis for progressive. La santificación posicional es la base para la santificación progresiva. I'm not trying to become a child of God. Yo no estoy tratando de ser un hijo de Dios. I'm a child of God who's becoming like Christ. Yo soy un hijo de Dios que está siendo como Cristo. I can't overstate how important it is for us to realize this. Yo no puedo enfatizar lo suficiente qué importante que es esto. The moment I'm born again, I'm a child of God. El momento que yo nazco de nuevo en Cristo, soy un hijo de Dios. And every Christian has the same identity and position in Christ. Y cada cristiano tiene la misma identidad y posición en Cristo. Now, let me back you up in Colossians chapter 2 Ahora, vamos a mirar otra vez en Colosenses capítulo 2. and read 6 through 10. Vamos a leer del 6 al 10. Dice, por tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Here's Paul's whole progressive theology. Aquí está la teología progresiva de Pablo. You have to be first firmly rooted in Christ Primero tienes que estar arraigado en Cristo in order to grow in Christ, para poder crecer en Cristo, in order to live free in Christ. para poder vivir libre en Cristo. You got to have life in order to grow. Tenés que tener vida para poder crecer. And here was my error as a young pastor. Y este era mi error cuando yo era un pastor joven. If I led somebody to Christ, Si yo guiaba a alguien a Cristo, I assumed they were firmly rooted in Him. yo asumía que estaban firmemente arraigados en Él. That is definitely not true, Y eso es la verdad que no. because every hurting person I dealt with didn't know who they were in Christ. Porque cuando estaban lidiando con cuestiones de pecado, no sabían, perdían la identidad o no tenían en cuenta la identidad. Now, why didn't they know that? ¿Por qué no sabían esto? Well, I struggled with that for a few years. Bueno, yo luché con esto por algunos años. If you read your Bible, Si usted leía su Biblia, you would come to the conclusion that should be the foundation. que uno llega a la conclusión que esto debe ser el fundamento. But for me, I kind of discovered it as I grew. Pero para mí casi como que lo descubrí mientras crecía. And so you kind of assume, well, it's just part of the growth process. Bueno, entonces uno asume que esto es parte del crecimiento. Someday I'll finally discover who I am. Algún día finalmente voy a descubrir quién soy. I don't think that's true. Yo no creo que esto sea así. So why don't people know who they are? Así que ¿por qué la gente no sabe quién son? Well, maybe lack of knowledge. Bueno, quizás falta de conocimiento. If you don't know the truth can't set you free. Si no conoces la verdad no puede hacerte libre. And in many cases, we've almost taught them that. Y en muchos casos nosotros aún enseñamos esto. After all, you're a bunch of sinners Después de todo, ustedes son saved by grace. un grupo de pecadores salvados por gracia. But is that actually true? Pero esto es verdad. Does the Bible identify a believer as a sinner? ¿La Biblia identifica a un creyente como pecador? No, it doesn't. No, por supuesto que no. Identifies you as a saint, No te identifica a ti como un pecador. or holy one, or a righteous one. Somos santos y somos justos. In 6 chapters of Ephesians, En los 6 capítulos de Efesios there are 40 references that you are in Christ. hay 40 referencias de que estamos en Cristo. You've never seen a letter written to the sinners at Ephesus? Uno nunca vio una carta escrita a los pecadores en Éfeso. It's written to the saints. Está escrito a los santos. We have a tendency to think a saint is a super saint. Tenemos la tendencia a
creer que un santo es un super santo. But being a saint just describes your position in Christ. Pero ser santo simplemente describe nuestra posición en Cristo. Or we've been told that our heart is deceitful and desperately sick. O nos han enseñado que nuestro corazón es engañoso en todos sus caminos. Where did you get that? ¿Dónde lo aprendimos? The book of Jeremiah. Libro de Jeremías. Why would you apply that to a new believer? ¿Por qué lo aplicarías esto a un nuevo creyente? When Ezekiel twice says he'd put a new heart, new spirit within us. Cuando Ezequiel dice 2 veces que Él ha puesto en nosotros un nuevo corazón y un nuevo espíritu. The heart is the center of yourself. El corazón es el centro de nuestro ser. But you're a new creation in Christ. Y somos una nueva creación en Cristo. You're not in Adam anymore, you are in No Christ. estamos en Adán ya, sino estamos en Cristo. You're not in the kingdom of darkness anymore, you're in the kingdom of God's beloved No Son. estás en el reino de oscuridad, sino estás en el reino del amado Hijo. Now, does the Bible ever says you're half light, half darkness? Entonces la Biblia alguna vez dice que tengamos mitad oscuridad y mitad luz. No. No. Now, if you're a sinner, what do sinners do? Bueno, si tú eres un pecador, ¿qué hacen los pecadores? They sin. Pecan. Well, why do we call them sinners? ¿Por qué los llamamos pecadores? Because they sin. Porque pecan. Well, if you burp, are you a burper? Ah, si sos color púrpura, no, si sos color púrpura, no sos color púrpura, o sea, uno es lo que es. It isn't what I do that determines who I am. No es lo que yo hago lo que determina quién soy. It's who I am that Es lo determines que- what I do. Yo soy lo que determina lo que hago. So who are you? Así que, ¿quién eres? Now, we've been called to live a righteous life. Podés vivir la vida del justo. Now, if you're just a sinner with a deceitful heart, Si eres un pecador con un corazón engañoso, how are you going to live a righteous life? ¿cómo vas a vivir una vida justa? I don't think you could. No creo que puedas. And it becomes a nice excuse. Y entonces se convierte en una buena excusa. Well, after all, you're just a sinner. Bueno, después de todo, eres un pecador. I'm a child of God, people, Yo soy un hijo de Dios, por by the favor, grace of God. por la gracia de Dios. And I'm trying to live out what God has built into me. Y yo estoy tratando de vivir de acuerdo a lo que Dios me ha hecho. And so, if we've never been taught that, Así que si nunca te han enseñado esto, probably going to believe something else. probablemente creas otra cosa. But the other big reason Pero la otra gran razón is a lack of repentance. es la falta de arrepentimiento. And I see that as a problem all over the world. También veo esto como un problema en todo el mundo. When people have problems and they come to God, Cuando la gente tiene problemas y viene a Dios, we've taught them to confess. le enseñamos que confiesen. So some do. Entonces algunos lo hacen Then they sin. y pecan And they confess. y confiesan And then they sin. y pecan Then confess and confess. y confiesan y pecan. It's sin, confess, repent. Es pecado, confesión, arrepentimiento. Stand firm and resist. Estar firme y resistir. Mark chapter 1 says, Jesus said you need to repent and believe the gospel. Marcos capítulo 1 nos enseña que Jesús dijo, debemos arrepentirnos y creer. Where is the repentance? ¿Dónde está el arrepentimiento? Where is the fruit that's in keeping with the repentance? ¿Dónde están los frutos que están en acuerdo o acordes al arrepentimiento? Where is the changed life? ¿Dónde está la vida cambiada? Now, you're going to see in our next session, this is a battle for our minds. Bueno, en la próxima sesión vamos a hablar de que esto es justamente una guerra en nuestras mentes, una batalla en nuestras mentes. I wish I had understood a few years ago, 1 Corinthians chapter 3. Ojalá hubiera entendido hace unos años atrás, Primera de Corintios capítulo 3. Paul is writing to the church at Corinth, Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, that seemed to have a lot of problems. que parecía tener un montón de problemas. And I think he depicts that very well in 1 Corinthians chapter 3, 1 through 3. Y yo creo que él lo describe muy bien en Primera de Corintios 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque si no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
He wanted to give them the solid meat of God's word. Él les quería dar la carne sólida de la palabra de Dios. But he couldn't because they were not able to receive it. Pero no podía porque ellos no podían recibirlo. I don't believe they were unwilling. Yo no creo que ellos no tenían la disposición. We got people coming to church, Tenemos gente que viene a la iglesia, but they're not growing. pero no están creciendo, Year after year. año tras año. Some are regressing. Algunos están decreciendo. I used to tell my students at seminary, Yo les solía decir a mis estudiantes en el seminario, when you get out in ministry, cuando vayas al ministerio, the greatest asset in your church will be mature saints. la mayor logro en tu iglesia va a ser cristianos maduros, salvos maduros. Make sure you don't alienate them. Asegúrate de no alienarlos. They may take you off for lunch someday and suggest ways for you to grow up. Capaz que te lleven un día a comer y te sugieran cómo podés crecer. You better listen to them Escuchalos, because the greatest asset you'll have in your church. porque va a ser el mayor recurso que vas a tener en tu vida, But the en tu iglesia. greatest liability you will have in your church Pero la más grande riesgo que vas a tener en tu vida, are saints that got old but didn't mature. vas a tener salvos que son viejos pero no han madurado. All they will do is censor. Todo lo que van a hacer censurar. You can't do that around here, young men. No podés hacer esto aquí, joven. We've never done it that way before. Nunca lo hemos hecho así antes. And they will kill the church. Y van a matar la iglesia. If we are growing, Si estamos creciendo, then we ought to be able to say every year, deberíamos estar creciendo cada día, I'm cada more, año. I'm more kind than I used to be. Yo soy más amable de lo que era antes. I have more patience. Tengo más paciencia. I have more self-control in my life. Tengo más autocontrol en mi vida. If we can't say that, Si no podemos decir esto, we're not growing. no estamos creciendo. God has only one standard of measurement, Dios tiene solamente una medida para medir. and it's all related to character. Y todo tiene que ver con el carácter. The goal of our instruction is love, La meta de nuestra instrucción es el amor. and God is love. It's a reflection of His character. Y Dios es amor, es un reflejo de su carácter. That's why you know my disciples De esa manera ustedes sabrán que son mis discípulos, el mundo sabrá, for their theology, por su teología, for their anointing, por cuanto saben, for their gifts. por sus dones. Uh-huh. ¿No? You'll know them for their love. El mundo sabrá que son sus discípulos por su amor, por el amor que hay entre ellos. So if somebody was theologically correct, Así que si alguien está teológicamente correcto, spiritually anointed, espiritualmente ungido, how would you know that? ¿cómo lo vas a saber? By their love. Por su amor. Do you agree? ¿Está de acuerdo? Good. Qué bueno. One more thing. Una cosa más. Colossians chapter 1. We're working backwards in the book. Colosenses capítulo 1. Estamos trabajando el libro de atrás para adelante. Oh, I'm sorry. Colossians. It's my mistake. Colossians 1. Colosenses capítulo 1, 9 al 12. Y dice así: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda ciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. This is what I call the Colossians cycle. You can see in your syllabus. Esto es lo que yo llamo el ciclo de Colosas o de los colosenses. En su libro lo pueden ver. It's like a spiral of growth. Es como una espiral de crecimiento. And it begins with knowledge. Comienza con el conocimiento.
The Old Testament prophet said people are perishing for lack of knowledge. Los profetas del Antiguo Testamento decían, mi pueblo perece por falta de conocimiento. But the biggest mistake you can make in Christian education Pero el error más grande que podés cometer en la educación cristiana is make knowledge an end in itself. que sea el conocimiento un fin en sí mismo. And the Apostle Paul warned us about that. Y el apóstol Pablo nos advirtió en cuanto a esto. Knowledge makes arrogance, El conocimiento lleva a la arrogancia, but love edifies. pero el amor edifica. You can know theology Usted puede conocer la teología and be arrogant, y ser arrogante, but you can't know God and be arrogant. pero usted no puede conocer a Dios y ser arrogante. No, that would be wrong. Eso estaría mal. In fact, the more you know God, the more humble you should become. De hecho, cuanto más conoces a Dios, más humilde tendrías que ser. The problem is we have a tendency to stop there, El problema es que tenemos la tendencia de detenernos aquí and we want to expand the mind. y queremos expandir la mente, God wants to expand the heart. pero Dios quiere expandir el corazón. He put a new heart, a new spirit within you. Él puso un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro tuyo. The heart is the center of self. El corazón es el centro del ser. The word is used over 800 times in the Bible. La palabra es usada más de 800 veces en la Biblia. About 205 times it's related to the faculty of reason. 205 veces tiene que ver con la facultad de razonar. As a man thinks within himself, so is he. En la medida que como un hombre piensa dentro de sí, así es. About 190 times to the will. Unas 190 veces habla de la voluntad. About 165 times it relates to the emotion. Unas 165 veces se refiere a las emociones. We have a tendency to think the heart is the seat of your emotions. Tenemos una tendencia a creer que el corazón es el asiento de las emociones. No, it's the center of self. No, es el asiento del ser. Now, when truth touches the heart, Ahora, cuando la verdad toca el corazón, it also touches the affect, también toca las emociones and it drives the will. y también lleva a la voluntad. It's possible then to expand the mind Así que es posible expandir la mente and never change the character. y nunca cambiar el carácter. That's why truth has to be incarnated. Por eso la verdad tiene que ser encarnada. Only in the heart does the mind, emotion, and will converge. Solamente en el corazón es donde la verdad se integra en la conducta, en las emociones y en la mente. Let me illustrate. Vamos a buscar una ilustración. Suppose when you drive home today, Supongamos que usted maneja a su casa hoy somebody's riding with you, y alguien está viajando con usted and you put in a nice worship CD, y usted pone un lindo CD de adoración, but you've tuned it out. pero usted lo ha trastocado. Your ear is hearing it, Su oído no lo está escuchando, but you selected to talk to your friend. pero usted está eligiendo hablar con su amigo Then you stop talking, y comienza a hablar and you tune in. y entonces se entona o se pone a tono And next thing you know, you get caught up in the worship. y enseguida uno comienza a ser cautivado por la adoración Suddenly tears start rolling down your eyes, y face. comienzan a correr quizás algunas lágrimas And you want to share it. y lo quiere compartir. Are you listening to this? ¿Estás escuchando esto? You just allowed truth to enter into your heart. Usted ha puesto, entonado esa adoración en su corazón. You can sit outside the experiences of life Usted puede estar sentado fuera de las experiencias de la vida and be a critic y ser un crítico and get more and more knowledge y recibir más y más conocimiento and be the same old person you were before. y ser la misma persona de siempre. And I've seen it in our seminaries, Y lo he visto en nuestros seminarios, people who are theologically arrogant, gente que son teológicamente arrogantes but their character is almost bankrupt. y su carácter está en bancarrota. To me, it's the most serious thing in Christianity. Para mí es una de las cosas más tristes en el cristianismo. Where's the fruit of the Spirit? ¿Dónde están los frutos del Espíritu? O el fruto del Espíritu. So that's why it says, unto your knowledge supply spiritual wisdom and understanding. Por eso al conocimiento se
suplementa la sabiduría espiritual y el entendimiento. I believe you've allowed that then to enter into your heart. Eso usted permite entonces que entre a su corazón. You start seeing life from God's perspective, not just Comienza yours. a ver la vida desde la perspectiva de Dios, no solamente desde la suya. Now you can stop the process there too. También podría detener el proceso allí. What we need to do then is to put that into practice. Pero lo que debemos hacer es entonces poner esto en práctica. Go and bear fruit. Ir y llevar frutos. And then it comes around again, more knowledge. Y entonces viene otra vez el círculo a más conocimiento. But apply it to your life and live it. Pero aplícalo a tu vida y lo vives. Don't just sit there and accumulate data, No solamente te sientes allí acumulando información, because you probably won't grow. porque probablemente no vas a crecer. Now John has a little different way of looking at it. Ahora, Juan tiene una manera un poquito diferente de verlo. 1 John chapter 2. Vamos a leer la de Juan capítulo 2. Versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Now Paul is a theologian and John is the pastor. Pablo es el teólogo y Juan es el pastor. And he looks at the growth of little children, young men, and old men. Y él mira el crecimiento como ser niño, joven y adulto. Little children have had their sins forgiven. Los niños han sido perdonados en sus pecados. They've overcome the penalty of sin. Ellos han vencido la paga del pecado. But how does he describe a young man in the faith? Pero ¿cómo describe él a un joven en la fe? And says it twice. Y lo dice 2 veces. You've overcome the evil one. Ustedes han vencido al maligno. In other words, you've overcome the power of sin. En otras palabras, has vencido el poder del pecado. Now, how are we going to help people grow in faith if they've never overcome the evil one? Ahora, ¿cómo vamos a ayudar a la gente a crecer en su fe si no los ayudamos a vencer o a que venzan al maligno? Many Christians live as though they don't even believe there is one. Muchos cristianos aún crecen no creyendo que exista el maligno. Now, this is the heaviest session you will have. Ahora, esta es la sesión más pesada que ustedes van a tener. But I am convinced you have to lay the right biblical foundation. Pero yo estoy convencido de que hay que poner el fundamento bíblico adecuado. Much of what we're talking about in discipleship counseling Mucho de lo que estamos hablando en el discipulado y en la consejería is to help people get firmly rooted in Christ. es lograr que la gente sea firmemente arraigada en Cristo. The hardest ministry in the church is not evangelism. El ministerio más difícil en la iglesia no es el evangelismo, It's the next step after it. es el paso siguiente. I mean, you can get people to wave their hand and say, I trust in Christ. Usted puede tener olas de personas que levanten sus manos y levanten y digan, creemos en Cristo. You can get them in the kingdom, Usted los puede traer al reino, but getting them in Christ is where they know it is a little different deal. pero llevarlos a Cristo o a crecer en Cristo, arraigarse en Cristo es otro tema. So we just assume they're firmly rooted in Christ and go on and start teaching them. Así que asume que están allí arraigados rápidamente en Cristo y que vayan y que lo enseñen. Turn in your syllabus to page 24 and 25. Vamos a mirar en el capítulo 24 y en la página 24 y 25 de nuestras guías. We've had some research that's been conducted on our ministry. Allí hay algunos resultados de estudios que hemos realizado en nuestro ministerio. We have not done that ourselves. No lo hemos hecho nosotros personalmente. On page 24 was a study done by a Christian therapist. En la página 24, un estudio hecho por un consejero cristiano. It so impacted her life that she's now on our board in the States. Tanto le impactó su vida que ahora ella está en nuestro comité ejecutivo en el ministerio. On her own, she surveyed people who went through a conference like this. Ella hizo una investigación con gente que vino a una conferencia como esta And were led through the steps to freedom.
y que fueron guiados en las sesiones de libertad en Cristo. And what you see on that table is the percentage of improvement. Y lo que usted ve en este cuadro es el porcentaje de crecimiento. Now, what's beautiful about this, Ahora, lo que es hermoso acerca de esto, that was one freedom appointment esto fue un evento de libertad en Cristo conducted by a layperson. guiado por una persona, un miembro de la iglesia, un laico. No professional pastors or counselors were involved in No the había study. ni pastores ni consejeros profesionales involucrados en el estudio. The next page shows the result of 2 doctoral dissertations Y el próximo página muestra el resultado de 2 disertaciones doctorales who were working on their doctorate of psychology. que estaban estudiando psicología. And they were given well-tested, well-accepted scales for measuring depression and anxiety, etc. Le dieron escalas o porcentajes bien investigados sobre depresión, ansiedad, etc. Now, again, you can see the percentage of improvement. Ahora, usted aquí también puede ver el porcentaje de crecimiento o de mejora. And all the discipleship counseling was done by a lay person again. Y todo el discipulado y la consejería fue hecho por una persona como un miembro de la iglesia. Now, most people I show it to say, that's impossible. La mayoría de la gente que le he mostrado esto dicen, esto es imposible. I said, will take you the rest of your life to conform to the image of God, Te va a llevar toda la vida conformarte a la imagen de Cristo, but it doesn't take you the rest of your life to be free in Christ, pero no tiene que llevarte el resto de tu vida el ser libre en Cristo, because you're already in Christ. porque ya estás en Cristo. And my task for today and tomorrow is to show you how that can happen in every church that's here. Y mi tarea hoy y mañana es mostrarle cómo esto puede ocurrir en cada iglesia que está aquí representada. So let me just pray and commit this time to the Así que Lord. vamos a orar y presentar este tiempo al Señor. Lord, we just invite the Holy Spirit Señor, invitamos al Espíritu Santo, to be the real teacher, que sea el verdadero maestro, the one who will lead us into all truth. aquel que nos va a guiar a toda verdad. We believe that truth will set us free. Creemos que la verdad nos hará libres. So I personally ask that you would fill me with your Holy Spirit. Así que yo pido personalmente que tú me guíes, me llenes con tu Espíritu Keep Santo. me centered in your person and in your word. Que podamos estar centrados en tu persona y en tu palabra. That the church around the world Y que la iglesia alrededor del mundo can be equipped in such a way pueda ser equipada de tal manera that people can be alive and free in Christ. para que el pueblo pueda ser libre en Cristo. Well, thank you for it in Jesus' name. Queremos darte gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Break time. Recreo, 15 minutos.